Bienvenidos al Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más, hoy miércoles 21 de diciembre del año 2022. Un tema muy importante y es la situación en el Congreso Nacional que se vive y la falta de acuerdos, por lo que no se ha podido discutir y ni aprobar el presupuesto general de la República para el año 2023. Saludo de inmediato a nuestros invitados esta mañana en el Foro de la Entrevista. En primera instancia al amigo Carlos Ledesma del Partido Nacional, diputado del Partido Nacional. ¿Qué tal está, Carlos? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días a los compañeros Ari Dixon, Marlon Lara, a la honorable doctora Suyapa Figueroa, al pueblo hondureño que esta mañana nos ve, nos escucha, y en primer lugar agradecido con Dios por este día y usted por brindarnos la oportunidad de estar en este importante foro. Abogado Ari Dixon, diputado de Libre, gracias por estar aquí, abogado. No, gracias a usted por invitarme. Muy buenos días a todos, a los compañeros acá, diputados, a la doctora Suyapa Figueroa, a todos los que nos están viendo, muy buenos días. Siempre es un placer estar acá. Sí, doctor Marlon Lara, diputado del Partido Liberal de Honduras. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad de poder compartir con los compañeros diputados de Libre, Ari Dixon, Ledesma, de Partido Nacional. Creo que va a estar la doctora Suyapa Figueroa también del PSH y nosotros como Partido Liberal para poder debatir ampliamente el tema tan importante como es la aprobación del presupuesto nacional de la República que supuestamente vamos a aprobar en este día en la reunión que tengamos a las 3 de la tarde. Doctora Suyapa Figueroa, buenos días, gracias por estar con nosotros en el Foro de la Entrevista. Muy buenos días, muchísimas gracias, agradecida con esta oportunidad que me da de compartir con los compañeros que están presentes en el foro. Al pueblo hondureño un enorme saludo en estas fiestas de Navidad y agradecida con usted por la oportunidad que me da. Sí, don Carlos Ledesma, vamos de lleno con este tema tan importante. Se esperaba ya que en semanas anteriores iba a iniciar esta discusión, pero tanto el Partido Nacional, Partido Liberal, PSH han puesto condiciones y todo indica que no va a avanzar este tema en este año. Bueno, Fernando, mire, en primer lugar, manifestarle al pueblo hondureño, a los compañeros diputados, que nosotros como bancada del Partido Nacional, desde un inicio manifestamos que todo lo que sea de beneficio para el pueblo hondureño que cuenten con nuestro apoyo. Cuando se hizo la reformulación del presupuesto en abril de este año, la bancada en pleno, los 43 diputados de nuestra bancada apoyamos lo que fue el incremento de 308.000 millones de lempiras a 360.000 millones de lempiras, el más grande en ese momento de la historia de nuestro país, donde se incrementaron 52.000 millones de lempiras y donde contaron con el apoyo unánime, como le encanta al compañero Redondo decir por unanimidad, fue aprobado este presupuesto porque vimos que era importante darle en este caso la confianza a la señora presidenta, a su nuevo gobierno, para que cumpliera todas las promesas de campaña que ellos le vendieron al pueblo hondureño. De igual manera, vimos o señalamos lo que en su momento nosotros creíamos que no era correcto, como en su momento se incrementó la partida confidencial que tanto criticaron en su momento de 5.000 millones a 15.000 millones de lempiras, como de igual manera lo que fue el aumento al Consejo Nacional Electoral de más de 400 millones de lempiras, pero como de igual manera nos llamó mucho la atención que en la Secretaría de Salud se incrementó un 11%, la Secretaría de Educación un 6%, pero de igual manera a la Secretaría de Seguridad le aumentaron un 15%, que no es que estamos en contra, lo apoyamos, pero sí nos llamó mucho la atención eso, que le aumentaron más a la Secretaría de Seguridad que a lo que en su momento criticaban o señalaban como lo era Salud Pública, la Secretaría de Educación y diversas instituciones del Estado. En ese momento, vuelvo a reiterar, nosotros aprobamos de manera unánime. Hoy vamos a un nuevo presupuesto que ya supera los 360.000 millones, sino que ahora son 392.000 millones de lempiras, un incremento de un 27% que le están haciendo a este presupuesto, que va a ser el más caro de la historia, el que tiene mayor ejecución, donde de igual manera nos llaman poderosamente la atención diversas partidas que en este caso están incrementando, que obviamente pues creemos que no es correcto. Y basándonos a los datos que tenemos de CEFIN, que ahí están, que no han ejecutado un 32% del presupuesto, que en este caso les aprobamos en abril de este año. Entonces vemos que han sido ineficientes, no le han cumplido al pueblo hondureño
no han cumplido las promesas de campaña y obviamente nos llama mucho la atención que bastantes renglones de ese presupuesto están incrementando. Pero de igual manera, y de manera pública lo hacemos también ver, que estamos apoyando en el renglón donde a las alcaldías municipales que están de un 5% se las aumenta un 7%. La Constitución de la República dice que es un 11%. En ese artículo nosotros como bancada lo vamos a apoyar, como de igual manera vamos a apoyar el incremento de los empleados públicos, que en el cual señala que los empleados públicos ahora se les va a hacer un reajuste, no es que se les está aumentando, sino que se les está haciendo un reajuste a sus sueldos a 13,000 lempiras de los empleados públicos. Como el día de ayer, como bancada del Partido Nacional, estamos pidiendo que se añadiera un nuevo artículo al nuevo presupuesto general de la República. De esos 17,000 millones que están incrementando, de 15,000 que habían, que están incrementando a 17,000 millones de lempiras, la partida confidencial que tiene Casa Presidencial, que de esos 17,000 millones, 5,000 millones sean para el aumento salarial de los maestros. Escúcheme bien, 5,000 millones para ustedes maestros que nosotros vamos a apoyar, vamos a proponer este nuevo artículo en el nuevo presupuesto general de la República para que sea beneficio directo a ustedes, como de igual manera otros 5,000 millones de lempiras para lo que sea el aumento de salud pública, ya que en los dos renglones que vienen para este nuevo presupuesto, que en la Secretaría de Salud es un 8%, solo están incrementando 1,900 millones de lempiras, como de igual manera en la Secretaría de Educación, que solo están aumentando un 7%, 2,600 millones de lempiras. Obviamente sabemos que con estos incrementos en este nuevo presupuesto no va a haber aumento ni para el sector salud ni para el sector educación, que son parte fundamental para el desarrollo de nuestro país. Sí. Abogado Harry Dixon, mientras tanto no hay acuerdo, se va a seguir trabajando con el presupuesto 2022. Bueno, buenos días nuevamente. Ya días no venía yo a este programa. Ojalá que la discusión hoy sea de altura. Creo que el pueblo hondureño está cansado de los debates estériles. Creo que la clase política está en deuda con la sociedad hondureña. Y cuando digo clase política, hablo de todos los partidos políticos, de todos los que conformamos los partidos políticos. A veces cuando pasan este tipo de situaciones, uno se preocupa porque dice, no hemos aprendido absolutamente nada. No hemos aprendido, seguimos estancados en discusiones estériles, seguimos poniendo condiciones a cosas que deberían ser obvias en la aprobación en el Congreso Nacional, como es el presupuesto general de la República, pero ahí estamos estancados nuevamente. Si no se aprueba un nuevo presupuesto, el otro año van a acusar al gobierno de que no quiere aprobar presupuesto. Yo recuerdo todavía que aquellas acusaciones que le decían al presidente Zelaya de no aprobar presupuesto en el 2009, y así empiezan las crisis políticas y empiezan a agregarle otras cosas, y al final el país no desarrolla. Yo creo que a estas alturas los diferentes jefes de bancada se han reunido con el señor presidente Luis Redondo, se han reunido con Carlos Zelaya, que es el secretario, con la comisión de presupuesto, les han explicado la situación en que está el país y también ellos objetivamente deberían de reconocer que muchas cosas están cambiando. De hecho, para la mayoría de los alcaldes, la mayoría de los alcaldes aquí son liberales y nacionalistas. Cuando antes estos alcaldes tenían enormes problemas para que les llegaran las transferencias, llegó Libre y hoy las transferencias les están llegando puntualmente a todos los alcaldes. Y va a seguir siendo así. Hace poco aprobamos en el Congreso Nacional 2 millones de lempiras fuera del presupuesto para todos los alcaldes del país. ¿Saben cuántos alcaldes tenemos nosotros? Nosotros tenemos 50 alcaldes, 50 alcaldías municipales y el gobierno aprueba a través del Congreso Nacional 2 millones de lempiras para todos los alcaldes, sin distingo de colores políticos, sin distingo de ideología. Y ahí, estoy claro, apoyaron los compañeros, pero es que uno no solo puede apoyar a lo que me conviene, uno tiene que apoyar todo, uno tiene que apoyar porque es lo que le conviene al pueblo, no lo que me conviene al partido. Y yo veo que en el Congreso solo se aprueba aquello que le conviene al partido, pero cuando ya para ellos no le conviene al partido, entonces ya ponen más condiciones y siguen aumentando las condiciones y ahí nos vamos estancando. Solo al sector salud se le están aumentando casi 2,000 millones de lempiras. Yo recuerdo antes,
y el compañero del Partido Nacional no me va a dejar mentir, yo me desgalillaba en ese Congreso Nacional pidiendo aumento a salud y a educación. Fue imposible, era imposible. Educación y salud nunca fueron importantes en los últimos 12 años. Hoy se le está aumentando a salud, hoy se le está aumentando a educación. Ayer mismo aprobamos la construcción de 100 centros de estabilización en salud. Yo sé que muchos le pusieron peros, le pusieron un montón de cosas, pero estamos comenzando. En un país que ha sido abandonado por la clase política, en un país que todo está por hacer porque todo está destruido, lo poco es bastante. Y estamos viendo pasos agigantados en ese sentido. Entonces, cuando viene el presupuesto y uno pone tantas cosas, si no me dan esto, no apruebo. Si no me dan esto, no apoyo. Si no me dan esto, tampoco. Y se estanca la discusión. Y si esto no es así, pues no pasa. Ay, y el pueblo, ¿para qué diablos? Perdónenme la expresión, ¿para qué diablos nos escogió? Nos escogió para buscar soluciones. Yo tengo una frase que digo, a los políticos se nos elige para resolver problemas, no para ser parte del problema. Que no será un presupuesto perfecto, de repente que no. Pero es necesario aprobar ese presupuesto. Si le vamos a cumplir todas las condiciones que piden los partidos políticos, pues no vamos a aprobar presupuesto. No vamos a aprobar presupuesto. Y además también hay que tener muy claro el concepto de presupuesto. El presupuesto es eso, un presupuesto. Después habrá que buscar el dinero para poder cumplir con ese presupuesto. Bien, algunos dicen, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Si es por cuestiones de transparencia, ahí viene la misión internacional. Sí, si algún funcionario se quiere robar un centavo, pues seguramente lo van a meter preso, pues, independientemente de quién sea. Para eso se está impulsando la ida de la misión internacional, sí. Pero yo me preocupo porque digo yo, todos los días que me convocan al Congreso, hoy no se va a aprobar el presupuesto. ¿Por qué? Porque no van a apoyar ninguna de las bancadas. ¿Y por qué no van a apoyar? Porque no les queremos cumplir con sus condiciones o porque quieren más. Les cumplimos una y quieren más. Hoy les aceptamos esto y mañana salen con otra cosa. Y ahí se ve reflejada la falta de voluntad política para aprobar este presupuesto. Yo quisiera que los partidos fueran claros ante la opinión pública y dijeran expresamente qué es lo que están pidiendo. Pero lo mismo que le dicen a Luis Redondo allí en privado, lo mismo que le dicen a la Comisión de Presupuesto en privado, lo mismo que le dicen a Carlos Zelaya en privado, que lo digan en los medios de comunicación. Porque una cosa es lo que dicen ahí en privado, lo que piden ahí en privado, y otra cosa es lo que dicen en público. Pero yo creo que ya es tiempo de que seamos transparentes con la población hondureña, pero no, el presupuesto tiene que aprobarse. El presupuesto es parte del desarrollo de la sociedad hondureña y todos los partidos políticos, les recuerdo que somos parte de esa sociedad y tenemos una responsabilidad con esa sociedad. Nuestra responsabilidad no solamente es con el partido al que pertenecemos, porque a veces se cree que la única responsabilidad que tenemos es con el partido que pertenecemos. No, los partidos políticos tienen una responsabilidad, lo establece la Constitución de la República, la gente lo percibe así, lo siente así y lo cree así. Entonces yo creo que cuando llegan estos momentos de tomar decisiones, los intereses personales, los intereses de partido deben hacerse a un lado, porque yo tampoco creo que no se les haya cumplido muchas condiciones que han pedido, pero no se puede todos los días sacar nuevas condiciones, porque eso al final se termina convirtiendo en un chantaje político, y en el chantaje político yo creo que el partido no va a caer. Sí. Y precisamente, doctor Marlon Lara, ayer se ha dado a conocer que hay otras condiciones también en cuanto al tema del magisterio, también para la aprobación de este presupuesto. Bueno, vamos a ir por pasos, ya que Harry hizo una exposición de su punto de vista de partido en el gobierno.
Primero, un presupuesto es la herramienta más importante de un gobierno. Y es el reflejo de lo que realmente la intención que tiene el gobierno de hacer. Y como dicen en política, hay que hacer un poco de pedagogía y hay que explicarle bien a la gente qué es lo que sucede. Si por ejemplo un gobierno en su promesa de campaña dijo: voy a mejorar el sistema de salud, voy a mejorar el sistema de educación, voy a mejorar la seguridad, voy a promover la inversión, las fuentes de trabajo, voy a mejorar todo lo que es la parte de infraestructura vial, la parte de energía tan importante para el desarrollo, voy a promover las microempresas, que eso fue un poco el discurso de campaña de Libre. Entonces, eso se tiene que reflejar en el presupuesto. Y si también prometieron la descentralización, que es una bandera que hemos impulsado desde el Partido Liberal, entonces todo eso tiene que ir reflejado en el presupuesto. No es posible que ellos digan que van a mejorar la educación y que en el presupuesto del Ministerio de Educación vayan menos recursos. No es posible que digan que van a mejorar el sistema hospitalario, el sistema sanitario y que en el presupuesto de salud vaya menos presupuesto, igual presupuesto de lo que se aprobó el año pasado. No es posible que digan que van a mejorar la seguridad y el Ministerio de Seguridad tenga menos recursos. No es posible que digan que va a haber una descentralización y se le quieran dar los mismos recursos a las alcaldías municipales. Entonces, un presupuesto es lo que realmente la intención que el gobierno quiere hacer en todos los sentidos, en los diferentes ministerios, en inversión pública. Entonces, en este presupuesto, el Partido Liberal que ha solicitado que se mantengan y se aumenten las partidas presupuestarias en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, lo que es deficitario en el país. Entonces, si por ejemplo ellos, ante la propuesta que hizo el Partido Liberal de que cumpliéramos con una deuda histórica que existe, porque la ley de municipalidades, que fue aprobada en 1990 en el periodo del expresidente Callejas, que en paz descanse, él cuando aprobó esa ley dijo: vamos a comenzar con un 5% de transferencia a los gobiernos municipales, pero la ley dice el 11%, en el transcurso del tiempo tenemos que llegar a ese 11%. Pero eso fue en 1990. ¿Cuántos años han pasado desde 1990? Han pasado 32 años y la transferencia sigue siendo el 5%. Y está en la ley contemplado que hay que pagar el 11% a las municipalidades para la descentralización. ¿Y por qué? Me voy a enfocar en este ejemplo porque es lo que el Partido Liberal no es que ha venido chantajeando, sino que el Partido Liberal quiere que se cumpla algo que está en la ley. Mira, históricamente se ha comprobado que los dineros que están centralizados, es decir, en el gobierno central, de ese dinero solo le llega a la comunidad el 20%, el 80% se queda en toda la burocracia que tiene el gobierno. Y de ese 20% quizás solo le llegue el 10%, porque lo demás se va en coimas, que eso todo el mundo lo conoce. Entonces, cuando tú quieres descentralizar el poder es para generar más inversión y que le llegue más dinero a la gente. Eso se puede lograr a través de los gobiernos municipales. Entonces, la partida de transferencias municipales ahorita son de 5.000 millones. Nosotros exigimos el 11%. Si exigimos el 11%, deberían de ser 11.000 millones de lempiras. Pero, ¿qué sucede? En el presupuesto que nos mandaron, ellos nos dijeron: no tenemos suficiente dinero para cumplir con el 11%, pero sí les prometemos un aumento al 7%. Fue una contrapropuesta que hizo el Partido Libre ante la petición del Partido Liberal, porque el Partido Liberal, además de pedir que se aumentaran las transferencias, pidió que se quitara el 15% de impuestos sobre venta a los gobiernos municipales, como ya existió en el pasado, que se aumentaran los techos de contratación. Entonces hubo esa contrapropuesta de parte del Libre a través del secretario del Congreso Nacional, pero en el presupuesto solo va plasmado el 5%. Entonces nos dicen: no, es que no tenemos suficiente dinero. ¿Por qué no hay suficiente dinero? Si tienen una partida
la 449 que la aumentaron de 5.000 a 17.000 millones, 12.000 millones más. ¿Eso qué quiere decir? Que eso lo van a ejecutar de manera centralizada. O sea, no va a llegar a la gente. Porque eso se queda en la burocracia de Tegucigalpa. Y este es un monstruo que si tú le tiras 34.000 millones se los va a tragar. Si le tiras 42.000 millones se los va a tragar. Y no solo tienen 17.000 millones de esa partida 449 que está para discrecionalidad del Poder Ejecutivo. Además de eso, cuando yo fui miembro de la Comisión de Finanzas, yo estuve de acuerdo en un préstamo que solicitaron al Banco Central de 2.000 millones de dólares. Entonces decían que solo les iban a desembolsar 1.000 millones de dólares para poder cumplir con compromisos de corto plazo y que legalmente el Banco Central no podía desembolsar los otros 1.000 millones de dólares hasta que el gobierno no pagara los primeros 1.000 millones de dólares. ¿Qué sucede? Ya el Banco Central le desembolsó a Finanzas los 2.000 millones y como solo ejecutaron 1.000, entonces están poniendo en este presupuesto esos otros 1.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que no solo tienen 17.000 millones, tienen 42.000 millones. ¿Qué les cuesta a esos 42.000 millones tomar 5.000 millones de lempiras y transferírselos a los alcaldes y cumplir con el 11% de las transferencias? Eso es como agarrarle un pelo a un gato. Pero ahí ustedes muestran que no hay voluntad política de ayudar a la gente, de cumplir con el compromiso que hicieron con el Partido Liberal, de cumplir con la ley de municipalidades, porque si quieren tener el poder centralizado. Y yo te voy a comprobar que esa propuesta que hizo el Partido Liberal, que no es ningún chantaje, es una exigencia, es una demanda de nuestros alcaldes liberales, que una contrapropuesta de Libre. Y lo hizo el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, cuando terminamos, cuando comenzábamos una sesión, él dio la buena noticia de que iba en el presupuesto general de la República 2023, iban a dar esa contrapartida, esa era la contrapropuesta del gobierno para decirle a Jari que no son los partidos de oposición que no queremos aprobar el presupuesto, es el partido que no quiere cumplir las demandas de la población. Porque yo he escuchado, y está bien, mucha gente del Libre que dice este es el presupuesto más discutido, hemos socializado, hemos escuchado en 32 reuniones. Sí, pero la gente que dice, no hombre, ahí lo que vamos es a perder el tiempo, porque por un lado les entran las demandas, por un oído les entra y por el otro les sale. Pues el presupuesto lo están haciendo como ellos quieren. Y al socializar un presupuesto, es escuchar las demandas de las exigencias de la gente, escuchar por qué los médicos están debajo del Congreso Nacional, porque no se les paga cuando estuvieron contratados para luchar contra el COVID, escuchar las demandas, por ejemplo, de los maestros que no se les ha pagado, escuchar las demandas de los alcaldes municipales. Entonces yo, Jari, con todo el respeto, porque Jari considero que es uno de los mejores diputados que hay en el Congreso Nacional, aunque muchas veces con él no coincidimos, pero le tengo respeto porque sé que lo hace él de buena voluntad. Yo te puedo garantizar que Jari es un tipo de buena voluntad y que si no coincidimos es por temas ideológicos o diferentes enfoques, pero en el fondo lo que ambos queremos es que el país mejore. Entonces, Jari, yo te voy a demostrar que no son los partidos de oposición que no quieren aprobar el propuesto, es el partido en el gobierno que no le está cumpliendo a las demandas que con justicia estamos haciendo porque son compromisos que están contemplados en la ley. Y yo le mandé un video a Eric Fernando que me gustaría que lo pasara para poder comprobar lo que yo estoy diciendo acá. Bueno, pongámoslo, veámoslo. Quiero anunciar que en este presupuesto que vamos a aprobar en el mes de diciembre, esperamos que nos acompañen, viene una asignación ya al 7% de las transferencias para las municipalidades, o sea, se aumenta en 2 puntos. Quiero anunciar que en este presupuesto que vamos a aprobar en el mes de diciembre, esperamos que nos acompañen, viene una asignación ya al 7% de las transferencias para las municipalidades, o sea, se aumenta en 2 puntos.
Entonces, ante esas palabras contundentes del secretario del Congreso, nosotros dijimos, bueno, nos están cumpliendo, pero cuando vemos ahora el presupuesto y lo revisamos, aumentan creo que 1.3%, no cumplen con el 2%, que debería ser el 11%, y cuando nos dan el argumento que no tienen dinero, yo que fui miembro de la Comisión de Finanzas, les dije, les aprobamos de 5.000 a 17.000, 12.000 millones más esa partida 449. Y les aprobamos 2.000 millones de dólares, que solo pudieron ejecutar 1.000 millones de dólares para cumplir compromisos. O sea, van a mandar 1.000 millones de dólares más, van a tener 42.000 millones. Entonces, dime si no hay argumento suficiente del Partido Liberal para oponerse a un presupuesto que no está cumpliendo. Pero te voy a decir algo más, es para ayudar al mismo gobierno. ¿Sabes por qué? Porque si tú revisas este presupuesto que se aprobó, la partida de gastos la llevan al 95%, datos del CIAFI. Han cumplido con todo, porque gastar vos sabés que eso es lo más fácil. Ahora, la partida que le interesa al pueblo, que es la que le beneficia a la gente, que le mejora su condición de vida, que aumenta su economía familiar, que es la de inversión pública, solo va en 23% de ejecución. Entonces, si ellos transfieren ese dinero a las alcaldías, su ejecución va a aumentar. Y no van a ser ellos los que van a tener que hacer las obras, las van a hacer las comunidades, las van a hacer las alcaldías. Entonces, gana el gobierno porque queda bien con su pueblo. Gana el Congreso porque cumple con algo que está contemplado en la ley. Gana los alcaldes porque van a tener recursos para invertir en sus comunidades. Y gana el gobierno, que tiene una ejecución baja en la inversión pública. Entonces, Ari, te quiero comprobar con esto que nosotros lo que queremos es que este gobierno salga adelante y lo hemos apoyado y lo vamos a seguir apoyando porque queremos que el gobierno salga adelante porque si este gobierno sale adelante, salimos adelante todos los hondureños. Pero son posiciones valederas de la oposición, no es por oponerse ni por chantaje. Doctora Suyapa Figueroa, ¿qué valoraciones hacer al respecto sobre ya lo que se ha manifestado y también la posición del Partido Salvador de Honduras? Bueno, yo coincido con muchos de los criterios que se han expuesto por los compañeros que están participando. No coincido con el hecho de que los partidos nos estamos oponiendo por oponernos de ninguna manera. Como bien lo expresó el compañero Marlon Lara, no el proceso de, digamos, compartir lo que tenía el presupuesto es muy distinto a hacer una verdadera socialización en donde se incorporen, no solamente con las diferentes bancadas, sino con los diferentes miembros de la sociedad civil. Estamos hablando, por ejemplo, de que la participación de instituciones como FOSDE, por ejemplo, hubieran podido ser muy adecuadas en la formulación de un presupuesto y creo que debieron ser considerados como la primera instancia, como la instancia más válida para poder formular un presupuesto. Obviamente también lo que dice el compañero Marlon Lara es cierto y es bíblico. Usted pone sus tesoros en donde tiene su corazón. Y definitivamente, al parecer, educación y salud siguen siendo los rubros en donde el gobierno no está poniendo el mayor énfasis. No digo yo que no se hubiese aumentado, ha habido un claro aumento en el presupuesto a salud y educación, sin embargo, no llega a ser lo suficiente para recuperar una de las situaciones más graves que ha vivido la población hondureña. Y creemos que no tenemos, el problema del gobierno es que todavía no expone claramente cuál es el rumbo que quiere darle al país. No tenemos claridad en la propuesta de hacia dónde llevamos el país. No hay un claro programa a seguir. Y sentimos en muchos aspectos, y la población así lo siente, que seguimos sin un horizonte claro de hacia dónde vamos, cómo vamos a recuperar la salud de la población, cómo vamos a ponernos a tono con la educación,
cómo vamos a hacer una verdadera inversión pública, cómo ese presupuesto nos puede garantizar de que vamos a recuperar la seguridad que hemos perdido en todo sentido, seguridad alimentaria. No tenemos un verdadero plan que nos diga cómo vamos a recuperar, cómo vamos a invertir en el agro y cómo vamos a resolver la problemática grave que tiene el gobierno. Creemos nosotros que esto no se trata de un chantaje. Creemos nosotros que lo que no se tiene es una clara ruta de hacia dónde llevamos al país. ¿Cómo vamos a hacer esa verdadera inversión? Y obviamente el presupuesto no es más que el reflejo de un plan de gobierno. Pero cuando no tenemos claro ese plan de gobierno, entonces creo que el presupuesto que se apruebe, pues finalmente no va a tener el suficiente apoyo si no cumple con esas expectativas que la población hondureña tiene. Creemos nosotros que como bancada sí estamos dispuestos a apoyar un presupuesto con algunas observaciones, cuando se incorporen algunas observaciones que hemos hecho. Y no son observaciones que beneficien al partido como partido, no, son observaciones que se hacen y que son en beneficio de la población hondureña. Creemos nosotros que es importante, el consenso quiere decir que hay acuerdo en lo que se quiere hacer. No tenemos una integración adecuada, un trabajo adecuado de el Congreso, de las diferentes comisiones con el Ejecutivo para saber cómo podemos nosotros cooperar, cómo podemos hacer un equipo, cómo podemos incluirnos en esa propuesta para poder sacar al país adelante. Por ejemplo, eso no se ha hecho. Hay un divorcio total. Entonces, finalmente, si no sabemos hacer de la política realmente la ciencia para mejorar a la población y seguimos haciendo uso de la politiquería, entonces vamos a ir mal y no vamos a avanzar, y eso es lo que nos va a tener confrontados probablemente y lo que no va a permitir que se avance en materia de propuestas para mejorar nuestro país. Sí. Don Carlos Ledesma, ¿qué decir al respecto sobre lo que se ha indicado también por sus compañeros en la Cámara Legislativa? Bueno, nuevamente ratificar que los presupuestos son las prioridades que tiene el gobierno para poder ejecutar sus proyectos y obviamente cumplir sus promesas de campaña. Quiero, por alusión al compañero Harry Dixon, que hemos sido compañeros desde el 2014, este es nuestro tercer periodo, que en el presupuesto que aprobamos en el 2021, Harry, si usted se recuerda, tuvimos un incremento de 2.300 millones de lempiras a salud pública. En el presupuesto del 2021 a 2022, que fue el que se reformuló ahorita en abril de este año, quedó establecido un aumento de 4.000 millones de lempiras. Si sumamos los últimos dos presupuestos del último gobierno, solo al sector salud incrementamos más de 6.300 millones de lempiras. Obviamente sabemos que las necesidades son aún más, obviamente sabemos que estamos en una época de pandemia, sabemos que es una prioridad, que tenemos que darle el apoyo, y aquí es donde yo llamo la atención. Mire, en esto no tenemos que condicionarlo, porque el hambre y la necesidad no tiene color político, y nosotros hemos manifestado el apoyo a las cosas buenas, y hemos señalado las cosas que no creemos correctas. Obviamente nos llama mucho la atención, y no es que nosotros como Partido Nacional hemos estado condicionando, nosotros hemos sido claros, incluso dimos un comunicado de bancada en el cual señalamos los puntos que nosotros no creemos correctos. ¿Cómo vamos a aprobar un presupuesto de 392.000 millones donde Fernando y pueblo hondureño que nos ve y nos escucha, solo han ejecutado un 32%? Esa es una ineficiencia de este gobierno, es una ineficiencia de todas las autoridades. ¿Cómo es posible que habiendo en caja única 31.000 millones de lempiras, en este momento no le hayan pagado a los doctores que expusieron su vida, que expusieron la vida de sus familias, que obviamente muchos de ellos perdieron su vida, que es lo más sagrado que uno tiene como ser humano? ¿Cómo es posible que a estas alturas los empleados de Hondutel, que si bien es cierto, se aprobó la semana pasada en el Congreso Nacional un préstamo para que se les pague, pero habiendo 31.000 millones de lempiras en caja única, no le puedan pagar a esta gente humilde, esta gente que tiene 6 meses que no han recibido su salario? ¿Cómo es posible que en el hospital de San Lorenzo, que era un hospital referente en la zona sur,
en su momento. Estuvieron casi un mes en las calles reclamando su pago los doctores, los enfermeros. Y aquí no estamos hablando de un partido político, aquí estamos hablando de personas, seres humanos que han expuesto su vida, como en el hospital de Choluteca, que tienen que ir a comprar jeringas, tienen que ir a comprar los catéteres, porque no hay. Entonces, vemos que realmente esto es una cuestión de ser realmente coherente con lo que estamos diciendo y obviamente ser claro con el pueblo hondureño. No le sigamos mintiendo al pueblo hondureño, no sigamos con esas mentiras diciendo que no había dinero, que no había esto, sino que ahorita 31 mil millones de lempiras hay en caja única que pueden tomar mano de esto y cubrir muchas necesidades que realmente tiene el pueblo hondureño. Sí. Abogado Harry Dixon. Sí, yo a veces escucho y uno que ha estado tanto tiempo en esto, digo, ¿de dónde sacan estos tipos de discursos? No todos los que están acá, por supuesto, pero nosotros venimos de 12 años de abandono del país. Y vea que a mí no me gusta estar repitiendo lo del pasado, pero es que a veces también hay que hacer memoria. Este país estaba totalmente quebrado. Este país lo encontramos como cuando a uno se le meten a la casa y como le dicen popularmente, le dejaron como salón de baile. Este año ha sido un año complicadísimo. En este año, como dicen, habría que volver a comprar los muebles, el televisor, la estufita y todo, porque se saqueó el país. El país quedó destruido, así se encontró este país. Hemos estado en ese proceso de ordenamiento, en ese proceso de ver qué hacemos. Y por eso se ha visto difícil. A veces, cuando los escucho, pareciera que el Libre encontró un país con un alto nivel económico, convertido en una potencia regional de la zona. No, compañeros, este país estaba destruido en toda su faceta y falta mucho más, destruido en salud, destruido en educación. Usted me habla, Ledesma, de Hondutel. Óigame, diputado, Hondutel en sus tiempos era una fuente de dinero para el Estado y ahí se sacaban los dineros para poderlo llevar a otros sectores. Y hoy, ¿qué es lo que hicimos el otro día en el Congreso? Aprobar un préstamo para pagarle a los empleados. No podemos venir a decir ese tipo de cosas acá porque nos obligan a nosotros a estar recordando el pasado, ese pasado que mucha gente lo conoce, pero que si no se los recordamos, posiblemente hasta se les olvide. Se destruyó Hondutel. ¿Sabe cuánto debíamos o debemos todavía del ENE? 70 mil millones de lempiras. Y hemos estado en renegociación con los generadores de energía eléctrica porque eso era impagable. La deuda de la ENE se estaba tragando la economía del país. Un hoyo negro económico. Y usted me viene a decir acá que por qué no le han pagado a los de Hondutel. A los de Hondutel, en verdad, no se les debería aprobar préstamos para pagarle. Hondutel debería ser altamente competitiva. Si ustedes, mi estimado, en su gobierno hubieran hecho algo por Hondutel. Hoy hay que rescatar Hondutel, como estamos rescatando la empresa de energía eléctrica, como estamos rescatando Banasupro, por ejemplo. Banasupro totalmente saqueada. Pero no vengan con el tema de que pobrecitos estos, que pobrecitos esos, porque en su tiempo no se hizo absolutamente nada. Lo que se hizo fue tratar de destruir estas instituciones, estas empresas públicas. Lógico, un presupuesto sigue siendo un plan, pero los planes hay que buscarle dinero. Yo creo que cuando Carlos Zelaya, secretario del Congreso, prometió eso, es porque en ese momento de repente había expectativa de dinero. Pero en algún momento le dijeron, mire compañero Carlos, no podemos. Y le sacaron las cifras y le hicieron sumas. Y mire, no podemos. Y si no hay dinero, ¿cómo vamos a nosotros a cumplirles el 7% si no hay recursos? Si es que no solamente son las alcaldías, aquí hay un montón de sectores abandonados totalmente.
Y en educación y en salud tenemos que seguir mejorando, claro, estoy totalmente de acuerdo. Hay que seguir mejorando, hay que seguir invirtiendo, pero este país está en ese proceso de recuperación. Pero para que ese proceso de recuperación se siga manteniendo, necesitamos el apoyo de todos ustedes. Ustedes no me pueden ustedes no me pueden parar en la aprobación del presupuesto, porque si no es el 7%, si no es el 7%, pues aquí no hay presupuesto. Porque eso, y lo vuelvo a repetir, eso sí se vuelve un chantaje. Eso sí se vuelve un chantaje, decir, bueno, no les aprobamos y no nos ponen el 7% ahí. Yo tengo fe, doctor, que vamos a llegar al 11%. Y tengo fe que nunca se le va a fallar a ninguna alcaldía su transferencia como se les falló en los últimos 12 años. Tengo fe que vamos a llegar a eso, pero necesitamos del apoyo de ustedes. Necesitamos el apoyo de ustedes, pero no con esas condiciones cerradas, como dicen, blanco o negro, no, porque entonces eso se trata de dinero. Y si no hay dinero, miren, yo puedo hacer un presupuesto, usted puede hacer, le des un presupuesto de su casa y dice, voy a gastar tanto en esto, y de repente dice, ajá, ¿y cómo voy a cumplir con esto? Tiene que ir adecuando el presupuesto según cómo vaya entrando el dinero, según cómo vaya logrando usted dinero para poder cumplir. Pero mire, yo nunca había visto, en mis 9 años de Congreso, yo nunca había visto tanta apertura para los otros partidos. Imagine que se van a aprobar en este presupuesto 1.900 millones de lempiras para comprar maquinaria que se le va a entregar a los alcaldes liberales, se le va a entregar a los alcaldes nacionalistas. Óigame, esto en tiempos de ustedes, eso era imposible. Ustedes no entregaban ni las transferencias. A los maestros casi 2.000 lempiras de aumento se le van a dar en este momento. Entonces hay muchas cosas que hay que cumplir. Hay que cumplir. ¿Ahí va la partida? No, no va. No, ahí va la partida. Solo va ayer lo aclaró Carlos Zelaya en su exposición. Yo entiendo que hay algunas cosas que se deben discutir más. Entiendo que se deben seguir sentando. Pero no pongan blanco y negro, porque el blanco y negro nunca nos ha dejado avanzar en el país. Todos nosotros, independientemente que estemos en otros partidos políticos, tenemos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es aprobar ese presupuesto. De lo contrario, el otro año vamos a tener crisis política, crisis económica, y van a empezar a decir, miren, ese gobierno no quiere aprobar el presupuesto. Que si ha habido ineficiencia en alguna ejecución de presupuesto, pues hay que corregirla. Hay que corregirla. Yo estoy totalmente de acuerdo. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Si hay ineficiencia por parte de nuestros ministros, de parte de nuestros directores, hay que corregirlo. La señora presidenta dijo perfectamente, el ministro o director que no esté funcionando, lo vamos a cambiar. Pero es parte de lo que se hace dentro de un gobierno, que ustedes en algún momento van a volver a ser gobierno, el PCH va a volver a ser gobierno, ustedes van a volver a ser gobierno. 3 años. Entonces, en ese caso, tenemos que ponernos de acuerdo como clase política responsable. Esa clase política que hemos estado acostumbrando a ver tiene que desaparecer. A ustedes les pasó factura. A ustedes les pasó factura. A nosotros nos puede pasar factura si no asumimos con responsabilidad nuestra función. Al PCH le puede pasar factura. Cada quien en su momento. O sea, ahorita somos nosotros. Después pueden ser ustedes. Pero yo creo que la clase política debe pagar las deudas que tiene con esta sociedad y no cerrarse y no decir esto no, porque así se me ocurre a mí y porque esta es mi posición y aquí me cierro y aquí no hay presupuesto. Porque entonces estamos parando el desarrollo del país. Sí. Hay veces, para ver ese tema con Harry, la gente entiende mejor cuando se habla con números. Con números. Entonces yo voy a dar un número. Harry dice que no se apruebe el propuesto porque nosotros estamos cerrados que se apruebe el 7%. No, Harry, si hay dinero, lo que no hay es voluntad política de cumplirle a los gobiernos municipales y te voy a explicar por qué. Si de los 17.000 millones de la partida 449 cumplen con el 7%, eso significa el 2%. El 2%, escucha bien. Pero si a esos 17.000 millones le sumas los 25.000 millones que tienen los mil millones de dólares que no los han utilizado, que decían que no los habían desembolsado porque era ilegal, pero ya los desembolsó
Rebeca Santos del Banco Central a CIAFI, entonces son 42.000 millones. ¿Sabe cuánto es el ajuste a las alcaldías de 42.000 millones en porcentaje? 0.8%. 0.8% de dinero que lo tenés, que no es que no lo tengo, ahí lo tienen, no lo han ejecutado, está en la Tesorería General de la República, está en la Caja del Estado. Entonces, si es 0.8% que le va a llegar al pueblo, ese pueblo que lo llevó al poder, ese pueblo que votó por ustedes, si ahí lo que van, ¿sabes qué van a hacer los alcaldes con eso? Vos sabés que hay gente que está en las montañas y va a trabajar y no tiene cómo bajar la montaña y se escapa, o se quiebran y van al hospital que les sale más caro al Estado, y lo que necesitan es una grada para poder ir a sus trabajos. Eso es lo que hacen los alcaldes con eso. ¿Cómo me puede justificar ustedes que tienen 42.000 millones para la burocracia, que si se lo tiran y le tiran 100.000 millones, esta burocracia se lo va a comer y la gente no lo va a sentir? ¿Cómo me puede justificar un 0.8% de esa masa de 42.000 millones para darle mejor a la gente proyectos de agua potable, alcantarillado, kinderes, escuelas, centros de salud, reparación de carreteras terciarias para que saquen su cosecha? No, ustedes no tienen justificación, no van a justificar lo injustificable. La posición, nosotros como Partido Liberal, el pueblo nos mandó al Congreso a hacer oposición constructiva, y una oposición que no es cerrada, es una oposición que cuando tenemos, tú me viste ayer con ese proyecto de esos 100 centros de emergencias de salud. ¿Cuál fue mi posición? A favor, porque son cosas buenas. Más bien tenía gente libre que estaba opuesta a ese convenio. Yo desde que miré el convenio solo les pregunté cuál es la contrapartida del gobierno. Y démosle para adelante porque conozco esa fundación. Sí, claro. Igual cuando llevaron esos 2.000, ¿querés que te diga algo, Harry? Cuando llevaron esos 2.000 millones de dólares, tú sabes que no había nadie de la Comisión de Finanzas en el Congreso. Y Hugo Noé, que era el presidente, estaba en el exterior. Y me llevaron el documento a mí. Era el único, y no era miembro propietaria, era un miembro alterno. Me llevaron el documento y les dije, no hombre, esto hay que aprobarlo, si es que lo necesita el gobierno. Tienen que pagar en esta semana no sé cuántos millones de deuda que si no le va a salir más caro. El Banco Central tenía, que es por una única vez, tenía 7 meses y medio en reserva. Inmediatamente lo firmé y con mi firma fue que pasó eso. Después vinieron los demás miembros a firmarlo. Pero eso te demuestra que el Partido Liberal sí de verdad está apostando a que este gobierno salga adelante. Pero Harry, hay veces los gobiernos cuando están en el poder y tienen el poder absoluto se pierden. Y tú mismo has escuchado críticas de tu gente que están borrachos de poder, que no quieren, si la oposición es precisamente para orientar el rumbo de un gobierno. ¿Qué dijo al pueblo? Mandato absoluto para doña Xiomara para que presida el Poder Ejecutivo. ¿Qué dijo el pueblo? Pero en el Congreso Nacional yo no quiero que ningún partido tenga mayoría absoluta. Quiero que las fuerzas, fíjate que ustedes no pueden decidir por sí solos porque solo son 60 votos con la alianza, 50 libres y 10 de la alianza, solo tienen 60, no pueden aprobar ninguna ley, tienen que consensuar con las otras fuerzas políticas. ¿Y a qué nos mandó el Partido Liberal? ¿A qué nos mandó el pueblo al Partido Liberal? A hacer oposición. Nuestro papel es hacer oposición constructiva. No es que nos vamos a oponer a todo. Claro, hay cosas que debemos, pero cuando nos mandan, por ejemplo, fíjate que yo fui a una discusión de la Comisión de Presupuesto y ahí querían aprobar la Corporación Andina de Fomento, que es un banco que yo averigüé de ese banco y es un buen banco. Si cualquiera escucha, es un banco del sur, es un banco que crearon para politizar, no, es un buen banco bien calificado. Pero ¿qué querían? Incorporar a Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Entonces llegaron con el proyecto y decían que había que pagar 6 millones de dólares para incorporarse. Ya cuando tú escuchas 6 millones de dólares, todo el mundo se escandalizó porque ¿cómo es posible que voy a pagar 6 millones de dólares? ¿No hay dinero para pagarle a los doctores? No, pero no es ese el tema. Claro. ¿Sabes cuál es el tema? Que no eran 6 millones de dólares que había que pagar, eran 460 millones de dólares. Ajá, y ese mismo día
Y cuando estuve en la Comisión de Presupuesto, yo le dije al presidente de la Comisión de Finanzas, al doctor Hugo Noé, doctor, le digo, no es posible que queramos afiliarnos a un banco andino pagando 460 millones de dólares. No, me dice, está equivocado, son 6 millones de dólares. Al rato él se disculpó conmigo porque Orlando Garner, el viceministro de Finanzas, le dijo, no, el diputado está en lo correcto, son 400. Entonces, ¿sabes cuánto es 460 millones de dólares? Sí. Más de 12.000 millones de lempiras. Con eso le cumplí las transferencias a la alcaldía. Y no solo... Ahora, ¿qué sucede? Y por eso están los partidos en la oposición. Mira, esa misma semana, yo viendo la televisión, miré que salió el presidente del Banco Centroamericano diciendo de que el Banco Centroamericano tenía a disposición del gobierno de Honduras 2.590 millones de dólares y que el gobierno no los estaba utilizando. Entonces, sentido común. Si tenés disponibles en el Banco Centroamericano, que ya le pagaste la cuota de afiliación, 2.590 millones de dólares y no vas a solicitarlo, porque vas a ir a pagar 460 millones con un nuevo banco para endeudarte más. O sea, tenés también la opción del Banco Interamericano, que le prestan a Honduras fondos concesionales. Los fondos concesionales son los a los que pueden acceder los países en vías de desarrollo, como son nuestros países, que son fondos a bajas tasas de interés, 1%, 10 años de gracia y 40 años para pagarlos. Luego tienes la ventana del Banco Mundial y luego tienes el Fondo Monetario Internacional, pero tienes que llegar a un arreglo. Tienes que, y cuando te prestan es porque vas a resolver los problemas que tienes, por ejemplo, con la ENE, que tienes con Hondutel. Y aquí termino ese capítulo de por qué esa posición del partido y por qué nos opusimos a la incorporación a esa Corporación Andina de Fomento. Y es sentido común. Yo creo que, Fernando, captaste la idea de que no podemos ir a pagar 460 millones de dólares cuando tenemos disponibles dineros en el BID, Banco Mundial, el Fondo Monetario y el BCI. Y solo le quiero agregar algo, Fernando, perdón, abogado Lara, disculpe que usted está en el uso de la palabra, ayudándole a lo que usted manifiesta, que de igual manera, ¿por qué nosotros como bancada del Partido Nacional nos opusimos? Porque generalmente estos Banco Mundial, BID, Banco Centroamericano, tienen una tasa de interés concesionaria hasta 1, 2, un 3%. Este Banco del Fomento traía una tasa de 8 y el 9%, que obviamente iba a golpear directamente el bolsillo del pueblo hondureño. Solamente quería aportarle eso. Entonces, tal vez, dale. por alusión. Es que yo creo que aquí las cosas todas las dan por un hecho. Los gobiernos tienen que tener alternativas. Los gobiernos no pueden quedarse únicamente con una posición. Cuando usted es un gobierno responsable, no se puede quedar con una sola alternativa de crediticia. Ese banco lo utiliza Panamá, lo utiliza Costa Rica, lo utiliza varios países del sur, creo que Nicaragua también lo utiliza. O sea, es abrir una alternativa, pero bueno, eso tampoco lo han querido apoyar. En el otro tema que hablaba el doctor, para las transferencias de las alcaldías, a veces se piensa que el gobierno solo tiene esa responsabilidad. Hoy el gobierno de Honduras, si quiere cumplir con muchas responsabilidades, tiene que echar mano de todo el dinero que tiene. Y no solamente que el recauda, doctor. Hay que echar mano hasta de préstamos. No, es que el presupuesto es financiado con préstamos. 25% de préstamos, porque no se puede. El ingreso tributario te aporta el 75% y el 25% lo hace vía préstamo. Si no sacara préstamos, no pudiera cumplir con sus obligaciones. Y el problema no es el préstamo, el problema es que el préstamo se robe y después hay que seguirlo pagando, que es lo que tuvimos en los últimos años. Entonces, no pueden decirle ustedes al gobierno, mire, resuélvanos aquí el problema de las alcaldías. El gobierno sabe cuánta responsabilidad. Ustedes fueron gobierno. Ustedes fueron gobierno y saben que el gobierno tiene muy... Solo la deuda externa la estamos en 16.000 millones. Sí, pero punto 8, Ari. 16.000 millones. Es punto 8%. Vamos a escuchar también importante, doctora Suyapa Figueroa, porque estamos... para que vayamos también a tocar otros temas, porque está lo de la Corte, lo de la CICI y otras situaciones. Doctora Suyapa Figueroa, para ir concluyendo con este tema del presupuesto. No, indudablemente que nosotros seguimos insistiendo
Hemos visto cómo la falta de ejecución presupuestaria es lo que domina en el actuar del actual gobierno, y en salud es un claro ejemplo. No tenemos medicamentos, no hemos tenido falta de cumplimiento de salarios, estamos con la situación grave de que probablemente no habrá ni siquiera abastecimiento de medicamentos hasta mediados del próximo año incluso, a pesar de que se aprobó una compra de emergencia. Entonces se le han dado todos los instrumentos al gobierno para poder actuar. Sin embargo, no hemos visto coherencia entre lo que se ha dicho y lo que se está haciendo. Por tanto, nosotros consideramos que es preciso, es una situación urgente, es preciso que nos sentemos y que el Congreso Nacional finalmente se encauce, volvamos a buscar los consensos en beneficio de la población hondureña, que los expertos en salud hagan las propuestas de salud, que no nos disparemos, que podamos realmente conformar un plan, una ruta de desarrollo para nuestro país, tanto en materia de salud como en materia de educación, como en materia de seguridad alimentaria, como en generación de trabajo y seguridad. Creemos nosotros que esas son las prioridades de la población hondureña y tenemos que establecerlo juntos, porque todos somos gobierno, todos los que estamos ahí representamos a una población. Cada uno de los diputados representa a un grupo poblacional que nos escogió y que queremos lo mejor para la población hondureña. Por tanto, consideramos nosotros que es importante que rápidamente nos podamos reorganizar y poder hacer los planteamientos adecuados. Si seguimos así, entonces creo que vamos a tener pocos avances en un país que necesita indudablemente de que trabajemos en equipo, que trabajemos de manera honesta, que hagamos un lado digamos, esos intereses partidarios y que finalmente nos enfoquemos en la mejora que necesita el país. Y de esa manera, pues también el gobierno, si mejora el país en general, creo que se va a ver como opción a continuar en el poder. De lo contrario, va a ser repudiado como el partido que acaba de salir del poder, que fue ampliamente repudiado por la falta de transparencia, por la corrupción inimaginable que hubo durante el gobierno anterior, y que obviamente necesitamos en este momento pues reencauzar el país. Creemos nosotros que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha tenido un amplio apoyo, tiene la oportunidad, yo todavía tengo esperanzas de que esto se puede mejorar y estamos dispuestos como partido también a apoyar aquellas cosas en beneficio de la población y a señalar lo que esté mal y a señalar lo que tiene vicios y que pudiera constituir una oportunidad de corrupción que no puede permitirse más en un país en donde creo que todos la población estamos hartos ya de la corrupción que ha prevalecido en nuestro país. Sí. Bien, vamos a hacer una pausa comercial. Antes, don Carlos Ledesma y también el doctor Marlon Lara me han enviado una imagen y la vamos a mostrar para que rapidito la mencionemos antes de ir a la pausa. Don Carlos, claro. Yo sé que el compañero Harry, el cual le tiene mucho aprecio y respeto, para él es bien difícil venir a discutir temas que no podemos tapar el sol con un dedo. Eso fue el 8 de diciembre. 31.000 millones de lempiras están en caja única. No tienen excusa para seguirle mintiendo al pueblo hondureño, no cumplirle a los maestros, a los medicinas, a todos los problemas que han habido. 31.000 millones de lempiras, compañeros Harry, pueblo hondureño que nos ve y nos escucha esta mañana, están en caja única. Hay dinero, hay que cumplir. Lo que hay que tener es voluntad política, deseo de cumplir a la gente. Y obviamente, ya para que vayamos cerrando este tema, nosotros como Partido Nacional no nos oponemos por querernos oponer, sino por cosas concretas. En abril les apoyamos de manera unánime el presupuesto, sabiendo que era el presupuesto más alto de la República, 360.000 millones de lempiras, aduciendo que estaba quebrado el Estado. Cuando uno está quebrado, baja, pero en este caso aumentaron. Pero algo que nos llama mucho la atención, así como en aquel entonces señalamos que se le aumentaron de 5.000 la partida confidencial a Casa Presidencial de 5.000 millones a 15.000 millones,
Hoy estamos señalando que no solamente se les está aumentando a 15.000, sino que a 17.000. Y rápidamente estos datos que el pueblo hondureño nos ve. El sector salud, el seguro social, ¿sabe usted que le están bajando un 13%? 13% le están bajando a ustedes, amigos del Seguro Social, los contribuyentes del Seguro Social. Le están bajando 2.700 millones de lempiras. ¿Cómo es posible que estamos diciendo que apoyamos, en este caso, el sector salud? Si al Seguro Social le están bajando 2.700 millones de lempiras. Pero hay dos temas muy importantes que quiero dejar acá en el tapete de discusión. Al Poder Judicial, vamos a una nueva Corte Suprema de Justicia. En el presupuesto que se reformuló en abril de este año, no se le aumentó. Pero como viene una nueva Corte Suprema de Justicia, le están aumentando un 14%, 430 millones de lempiras. ¿Cómo es que no hay dinero? Y otro punto muy importante, y a los hondureños hay dos cosas que nos apasionan, el fútbol y la política. Condepor tenía en el presupuesto actual 48 millones. En este momento le están aumentando un 741%. De 48 millones le están aumentando a 360 millones de lempiras. ¿Cómo es que no hay dinero? Nos llama mucho la atención. No sé, compañero Harry, si es porque es el hermano de la ministra Rixi Moncada, desconocemos, pero está bien que se apoye el deporte. Pero lo que vuelvo a reiterar, me llama mucho la atención que como que no hay dinero, pero estas están, y como de más maneras a otras instituciones. Y ya para finalizar mi intervención, diciendo lo de Undutel, mire, compañero, lo felicito porque está reconociendo el descalabro de Undutel, que en su momento una persona fue acusada y que fue beneficiada con el pacto de impunidad que se aprobó en esta Junta Directiva Legal del Congreso Nacional, que fue el exgerente de Undutel, que fue el que su propia voz dijo él que habían saqueado Undutel. Sí. Carlos. Un comentario, abogado. Sí, así rapidito. Yo no quería caer en eso porque es una discusión interminable. Hablan del seguro social, por Dios, Carlos. Su partido saqueó el seguro social. Y nos castigó el pueblo en las urnas. Ya lo conocemos y somos un nuevo partido que estamos dando. Carlos, y queremos hacer las cosas diferentes. Yo he sido compañero suyo del 2014. Correcto. Y nunca lo vi en un presupuesto poner condición para que le aumentaran a salud y a educación. O sea, yo recuerdo que nosotros pasábamos pidiendo aumento para salud y educación y se lo estamos cumpliendo. Y ustedes nunca. Para ustedes eso no les interesaba. El hecho que le aumenten a Condepor puede hacer que tampoco no les interese el deporte. Y lo felicitamos. Óigame, está haciendo canchas en todo el país. No, lo felicitamos. O sea, yo no me opongo, está bien, estamos de acuerdo. Pero sí nos llama la atención ese incremento donde dice que no hay dinero y se está incrementando. Eso es lo que nos llama la atención. Doctor Marlon, en el comentario de la imagen que usted decía, porque tenemos una pausa pendiente. No, solamente decirle a Harry que no tiene justificación decir que no pueden cumplir con la demanda del Partido Liberal de aumentar las transferencias porque no hay dinero. Ahí están los datos de O sea que con 31.000 millones ya resolvemos el problema de Honduras. No, es el punto ya, 8. Ya está, no, el punto no debemos 8. nada. De ahí vas a dar el punto 8, Harry. De los vas a dar el 31.000 punto millones. 8, o sea. Entonces ya salvamos al país. Lo que te quiero decir es, sí, doctora. No se justifica que digan que no hay dinero para cumplir las demandas de un partido de oposición para poder propuesto. Entonces ahí vamos. Hay que cumplir la demanda del partido de oposición porque si no, no hay apoyo. Si con 31.000 millones podemos resolver todos los problemas del país, quiere decir que ya salimos del problema. Es que no es Honduras ya está en otro nivel. El enfoque es que de ahí vas a tomar el punto 8%. Eso es todo. Doctora, ¿le escucho un comentario? Solo quiero agregar que ojalá esas canchas no estén sobrevaloradas como el engramillado del Estadio Nacional. Eso realmente para eso, para eso va a venir la Sisi, doctora. Ese aumento del presupuesto y que sea bien ejecutado. Sí. Yo creo que, como reitero nuevamente, creo que estamos cansados de esas sobrevaloraciones y de esas acciones poco transparentes y creemos nosotros que es el tiempo de cambiar si verdaderamente tenemos intención de hacer de Honduras un nuevo país. Bueno, vamos a una pausa. Solo, Eddie, mostremos este cuadro que te envié porque me lo envían y me manifiestan. Por eso buscan incrementar fondos a las alcaldías. Libre solo tiene 50 y ahí está el total de Libre, 50. El del Partido Nacional tiene 144 alcaldías, el Partido Liberal 90 y otros partidos 14 alcaldías.
Otro mensaje que me envían aquí, buen día, es incongruente ese discurso que el aumento de la partida confidencial sea superior a los aumentos de salud y educación, y aún tienen el valor de decir que el país quedó saqueado por si aumentan 17, pero sí aumentan 17.000 millones de lempiras a la partida confidencial. Es doble moral la que manejan, es alguno de los mensajes. Tan confidencial esa partida que todo el mundo la conoce. La 449. Dice, la partida confidencial y todo el mundo la conoce. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11, doctora Suyapa Figueroa. Temas muy importantes, ya se aproxima la elección de la Corte Suprema de Justicia. Se ha venido hablando también sobre esta firma del memorándum de entendimiento para la llegada de la CICI a Honduras. ¿Cuál es la posición del Partido Salvador de Honduras ante estos temas de suma importancia? Bueno, la posición del Partido Salvador de Honduras es que debe firmarse y concretarse sin más dilación la instalación de la Comisión contra la Impunidad en Honduras y darle todas las herramientas necesarias para que pueda ejercer la acción penal a través de establecer la figura del querellante adhesivo y que finalmente nosotros logremos que la corrupción se combata de una manera efectiva. Creemos nosotros que el flagelo más importante, más grave que hemos tenido en nuestro país ha sido justamente la corrupción. No es otras situaciones. Nosotros podemos aprobar el presupuesto más grande del mundo y si la mitad se lo lleva la corrupción, como ha sucedido en el reciente pasado, entonces no nos va a ajustar para poder invertir en el país. Por tanto, nosotros tenemos que combatir efectivamente la corrupción, ejecutar las acciones que sean necesarias para prevenir también el delito y obviamente hacer todos los mecanismos de transparencia a fin de que los dineros sean utilizados de la mejor manera posible. Evitar todos esos vicios que se han utilizado en el pasado. Obviamente, para esto necesitamos una Corte Suprema de Justicia que no esté al servicio y al mando de quien dirige el Ejecutivo. Ese es un vicio. Y nosotros tenemos que garantizar que la elección de la Corte Suprema de Justicia tenga toda la transparencia, no haya conflicto de interés y que no haya realmente una injerencia directa de él, que tenga la independencia necesaria y que obviamente las personas que sean escogidas sean aquellas que tengan las mejores calificaciones y una hoja de vida limpia. Y para eso la Junta Nominadora debe terminar de hacer un trabajo impecable, un trabajo consciente y un trabajo que nos lleve a tener una nómina de personas honestas finalmente para ser electas como representantes de la Corte Suprema de Justicia. ¿Confía usted en esto? ¿No cree que va a haber repartición, doctora? Mire, desafortunadamente hay muchos vicios del pasado que siguen siendo lo que domina en este momento y hay que decirlo. Poco hemos cambiado. En realidad seguimos con los mismos vicios y todo el mundo se excusa diciendo, bueno, pero es que así se hizo en el pasado. Justamente eso es lo que queremos cambiar. Justamente eso es lo que no queremos que se siga dando. No queremos injerencias de tipo partidarias, políticas partidarias en la Corte Suprema de Justicia. Si bien es cierto, todo es político, la política es el buscar el bien de la gente, no el buscar tener el control del poder absoluto, porque eso no nos va a llevar a nada bueno. Y yo creo que se puede demostrar en el Congreso Nacional, en donde hay definitivamente, no hay un poder absoluto de un determinado partido y eso es bueno. Y hay que verlo desde ese punto de vista, que es bueno ese equilibrio, justamente para que no haya abusos. Sí. El abuso que hubo en el gobierno anterior fue definitivamente terrible, fue dañino para la población hondureña. No queremos pasar nuevamente por esas situaciones, por tanto la Corte Suprema de Justicia
debe tener personas supremamente preparadas y supremamente independientes y supremamente limpias para que puedan ejercer justicia en nuestro país y que el próximo fiscal general de nuestro país también cumpla con todos esos requisitos para que no reparta justicia a favor de unos, de un determinado partido o de un determinado interés y en contra del bien común, como ha ocurrido en el reciente pasado con el partido que dejó el poder, que el pueblo hondureño le dio la espalda porque justamente todo lo actuado fue malo. Entonces, no cometamos los mismos vicios, no actuemos de la misma manera, porque entonces recibiremos el repudio del pueblo hondureño, eso es seguro. Sí, doctor Marlon Lara. Bueno, en ese tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia, quiero manifestarte que el Partido Liberal apostó a la ley de la Junta Nominadora y nos atacaron por eso. Nos atacaron porque al final de 28 artículos que tenía la ley había uno que era el que contenía prácticamente todo, resumía lo que era la Junta Nominadora, y yo como diputado liberal, creo que tú eras el dictaminador, Jari. ¿O no, era Barrios? No. Era Barrios, ¿verdad? Había un artículo que esa ley la mandó el Poder Ejecutivo, fue una ley hecha por el abogado Edmundo Orellana Mercado, y habían 3 proyectos sometidos al Congreso. Al final nosotros deducimos que esa era la mejor ley, la que mandó el abogado Edmundo Orellana Mercado, y empezamos a hacer análisis de esa ley, inclusive fuimos a SJ y coincidimos, o sea, nosotros hicimos un análisis y era correcto. El Partido Liberal acompañó a Libre, creo que fuimos la única bancada que nos quedamos con Libre, y después vinieron los ataques, y ahora la historia nos da la razón. La Junta Nominadora ha hecho un excelente papel, independiente totalmente. Me acuerdo que yo me oponía porque decía un inciso que nadie que fuera afiliado a un partido político podía aspirar a concursar para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia. Yo les decía, si en Honduras fomentamos la democracia, la gente le pedimos que vaya a votar a las elecciones internas, ¿cómo es posible que después van a venir, la Junta Nominadora va a agarrar los cuadernillos de votación de los partidos, va a decir, no, este votó, no se puede someter? Estábamos violando un derecho que tiene la gente a elegir y ser electo. Entonces, la historia nos está dando razón. Un excelente trabajo. Yo le he dado seguimiento a la Junta Nominadora y me siento muy orgulloso de haber apoyado esa ley. Ahora, yo me pregunto, y sí creo que va a llegar la mejor gente, hombres y mujeres, en ese listado de 45 miembros al Congreso Nacional, y ahí ya entra en juego el debate político. Lo que sí les quiero decir es que el Partido Liberal no va a apostar a hacer una Corte Suprema a la medida de Libre, ni a la medida del Partido Nacional. No van a permitir que sean ni a la medida de ningún partido. Vamos a elegir un poder del Estado y tiene que ser independiente, y como dijo la doctora Suyapa, con los mejores hombres y mujeres que garanticen la imparcialidad en el momento de emitir justicia. Ahora, y aquí yo creo que Jari en ese campo es el que más experiencia tiene. Jari, yo me pregunto, en esos presupuestos que nosotros aprobamos, ¿cuántos millones de lempiras no van destinados a todos los operadores de justicia? Corte Suprema, Ministerio Público y Ministerio de Seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú en esto yo creo que es el que mejor puede ilustrar, no a mí, ni a los que estamos en el set, al pueblo hondureño. ¿Por qué tenemos que pedir de rodillas que venga un organismo internacional a impartir justicia? O sea, yo me hago esa pregunta, y vamos a apoyarla, sí, sin ninguna observación. El Partido Liberal es en contra de la corrupción, vamos a apoyar en todo lo que sea necesario, pero yo me pregunto, ¿somos tan incapaces los hondureños de darle justicia, de cómo es posible que tengan que venir de otros países a
a inculpar a la gente que ha cometido delitos, que está en el crimen organizado, que está en el tema de trasiego de drogas, de armas, de actos de corrupción contra el Estado. Si el mismo Estado tiene que protegerse. Si alguien saqueó el Seguro Social, si alguien saqueó cualquier institución del Estado, el erario público, tenemos todo un andamiaje jurídico para poderlo investigar, poderlo perseguir. Y esa es la pregunta que yo me hago, o sea, ¿cuántos millones le vamos a aprobar a la Corte Suprema? ¿Cuántos millones al Ministerio Público? O sea, no nos basta y tenemos que ir afuera, que venga un colombiano, un chileno, un argentino a decirnos, miren, este saqueó, cuando todo el mundo sabe quiénes son los que han saqueado el erario público. Entonces, sí, yo me hago esa pregunta, porque aquí fíjate que todo el mundo, que la CICI, que la CICI, que la CICI, está bien, que venga, y que si somos incapaces nosotros, pues que vengan de afuera a poner orden en el país. Pero yo no aspiro a eso. Yo como hondureño me gustaría que si alguien comete un delito, sea quien sea un juez hondureño con independencia absoluta, que no le tenga que llamar ni un ministro, ni un político, ni un coordinador de un partido, ni un diputado a impartir justicia como se debe hacer. Entonces, yo le contesto esa pregunta al doctor. Yo creo que la respuesta la tiene él mismo. La clase política ha destruido el sistema de administración de justicia. La clase política en la elección de la Corte, en el fiscal general, ha tratado de llevar no a las mejores personas, ha tratado de llevar a sus peones, a las personas que le van a ir a blindar sus actos de corrupción. Eso es lo que ha pasado. Yo recuerdo que usted era el que contaba los votos en la elección de la Corte Suprema de Justicia del 2014, y usted sabe lo que pasó ahí. Ahí dinero del narcotráfico, con dinero del narcotráfico sobornaron diputados y diputadas de todos los partidos para poner a la Corte Suprema de Justicia a la medida no del Partido Nacional, a la medida del crimen organizado. Eso fue lo que pasó. Entonces, la clase política es la responsable del por qué hoy el pueblo no cree en el Ministerio Público, no cree en la Corte Suprema de Justicia y quiere una misión internacional. Por eso la presidenta la está pidiendo, por eso la presidenta está luchando porque venga, ¿verdad? Y yo tampoco voy a aceptar el hecho de que porque alguien es político no puede ser un buen administrador de justicia. ¿Por qué? Porque entonces también nosotros estamos aceptando que somos corruptos. Descalificar. Yo les digo, yo no tengo ninguna denuncia en el Ministerio Público, nunca he estado en un requerimiento fiscal, nunca alguien me ha señalado en un acto de corrupción. Entonces yo no puedo aceptar que porque sea político no puede ser un funcionario honrado. No, eso se trata de la persona en sí. Usted puede ser político o no político, pero si es corrupto, va a ir a manipular la justicia en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia, y va a acceder a lo que les piden esos poderes oscuros que siempre han estado dentro del sistema de administración de justicia. Entonces, eso es lo que ha pasado. Yo también quisiera que tuviéramos un fiscal general que en verdad cumpla la ley del Ministerio Público, la Corte, lo que dice la Constitución, los tratados internacionales, el Código Penal, el Código Procesal Penal, y que no estuviera recibiendo órdenes porque como allá un grupo de diputados lo ayudaron en el Congreso, entonces hay que ayudar al narcotraficante o al corrupto o el mismo, o los jueces o los magistrados. Porque como nosotros llegamos aquí porque el partido tal nos apoyó, entonces hay que ayudarle a miren, hay que engavetarle este caso, hay que cerrarle este expediente, hay que absolverlo. La clase política es la responsable. Claro que es la clase política. Y ojalá que con la misión internacional nos dé ese compás de tiempo para poder fortalecer el sistema de administración de justicia. Tenemos una gran oportunidad ahorita en enero. En enero tenemos una gran oportunidad. Sí. Creo que como en julio, agosto tenemos otra oportunidad. ¿Nos volvemos a equivocar? El fiscal. Es otra cuestión. Ahora, Jari, es preocupante lo que tú dices porque no ha cambiado en nada la forma de elección de la Corte Suprema. Porque la Junta Nominadora siempre existió en el pasado. O sea, hay que hacer una reforma constitucional a la forma de elegir la Corte. Porque yo me recuerdo que elegimos en la Corte pasada, que yo fui el escrutador, lo que mandó la Junta Nominadora. Eso fue lo que se eligió. La Junta Nominadora nos mandó 45. Y se buscaron los consensos en las fuerzas políticas
Y yo me recuerdo que Libre dijo que no iba a apoyar la elección de la Corte. ¿Cuál elección de corte? De la actual. ¿Por qué no le iba a apoyar? No la apoyó, Libre votó en contra, no votó... Ah, de la actual, sí, claro. De la actual Claro, Corte. porque sabíamos lo que estaba pasando. Pero ahora... O sea, ahora a mí me llegan a decir ahora diputados ¿cómo que van les a están votar? dando dinero. pero para Vamos a ver ahora lo que te digo es... Yo no la apoyo. Es preocupante lo que tú Y ahora- dices. ahora- Es lo que antes era malo, pero- del hoy Partido sigue siendo Nacional. malo. No, pero nadie le está dando dinero. No, Yo- pero dígame mira, cuánto dieron. Pero mira cuál es la pregunta. O sea, el esquema que utilizamos para elegir la Corte es la Junta Nominadora seleccionando los candidatos a magistrados. Mandan un listado al Congreso Nacional. Se necesitaban 86 votos para elegir la Corte. Libre dijo que no votaba. Claro, ¿cómo íbamos a votar Ok, por una corte que estaban estamos de pagando acuerdo. dinero para Pero elegirla? ahorita van a votar. Vamos han a ver qué es dado lo que hay. No, ofreciendo. pero te digo, espérame, Claro. ahorita Oiga, van a... dice ahora, que han andado ofreciendo dinero, dice. no, espérame, tampoco hay que es que alterar esas eso. especulaciones siempre están. Ahora te voy a decir algo, Eric. Fíjate, la clase, Carlos, pregunta de la clase fondo- política, ellos mismos se destruyen. La imagen hoy de la clase política está destruida por cualquier rumor. Estamos de acuerdo, pero Yo por eso le apuesto que venga la Sisi. Y por eso mismo, porque la misión internacional no va a andar viendo partidos, Ahora, lo que yo no va a te andar quiero- viendo ideología. Ya eso le el apostamos que se todos, meta que se ahí, combata la lo van a corrupción. meter. Ahora, y la pregunta entonces es, y creo que no me has respondido la pregunta, es hacer una reforma constitucional a la ley de la elección de la Corte. Y si queremos independencia, ¿sabes cuál es la verdadera independencia? Estos programas quedan grabados, ¿verdad? Sí. Yo espero que cuando se proponga una reforma A mí constitucional me para gustaría- mejorar a mí la me gustaría elección, trabajar en eso. los liberales digan, aquí Claro. está mi voto. Ahora lo que te ¿Ah? quiero decir es, una manera que te digo porque sí lo he visto, es lograr la independencia que tú mencionaste, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿cómo logras la independencia de un magistrado? Nombrándolo como lo hacen en Estados Unidos, de por vida. Puede ser. De por vida, o sea, una vez que ese hombre está ahí, hasta que se... Pero para nombrarlo, tiene que ser una persona calificada, no vas a ir a nombrar de por vida a alguien que va a ir más bien. Pero eso es parte de la voluntad que tengan los No, por partidos eso. políticos, Pero pues si vamos a buscar al más en corrupto que tengamos en el partido, Pero ahí hay un problema. En esas reformas es que hay que trabajar, porque el esquema ahorita para elegir esta corte... Porque tener un corrupto de por vida, No, imagínate. por eso te digo. Entonces, el esquema de elección de esta corte es el mismo de la corte pasada. O sea, Claro. no cambió en nada. Fernando, Sí, del Partido Nacional también, don Claro. Carlos, un comentario sobre esto. bueno, en general, el tema de la CICI, el tema de la Corte Suprema de Justicia, el tema del presupuesto. La política es una ciencia. Y esto me lo decía un buen amigo ayer en el Congreso Nacional, que le tenemos mucho aprecio y respeto. Pero más que una ciencia es un arte. Es el arte de poder lograr los consensos. Los consensos necesarios, despojándolos de nuestros, si se puede decir, partidarios, personales, y viendo Honduras, poniendo Honduras de primero. Me preocupa mucho, y no quiero ser irresponsable con esto que quiero decir, pero sí tengo que manifestar mi preocupación, igual como bancada del Partido Nacional. No se está logrando el consenso para una ley que solo necesita 65 votos, que es el presupuesto general de la República. Nosotros ya argumentamos el por qué como bancada del Partido Nacional no apoyamos el presupuesto y solo vamos a apoyar ciertos artículos, pero obviamente ayudándole a los maestros, a los doctores y lo que ya señalamos. Pero para nombrar la CICID o para ratificar el convenio, porque ahorita lo que se firmó fue un memorando, no hay que engañar al pueblo, lo que se firmó Pero fue es un el memorando. primer paso, Carlos. Estamos de acuerdo. El Y primer dentro de paso. 6 meses, condicionado. Pero se ocupan 86 votos. Como de igual manera vamos a ocupar 86 votos para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Pero si no ponemos nuestros intereses partidarios y personales Totalmente y de no acuerdo. ponemos los intereses en Honduras delante de todo, entonces ¿a qué nos están llevando? A otra crisis. No tienen la capacidad de negociar en el Congreso Nacional, Carlos, de lograr el consenso para 65 votos. Pregunta. No tienen la capacidad. Pregunto, ¿van a apoyar a ustedes la CICI? Claro que sí. Entonces tenemos los 86 votos. Pero bajo unos términos, y ahí es donde quiero ¿Qué- llegar. qué condiciones nos van a no, poner? Permítanme, no son condiciones. Pero yo lo que le quiero decir, ¿a qué nos quieren orillar? Si son incapaces de lograr 65 votos, van a tener la capacidad de lograr 86, o los consensos. Pero pregunto, los ¿van a apoyar la 86 CICI o no la van a votos apoyar? Para
lograr una Corte Suprema de Justicia, los 86 votos para aprobar el convenio de la Corte Suprema de Justicia, la nueva Corte Suprema de Justicia, o realmente es que nos quieren llevar a una crisis para dar, como dicen, una puerta a toda la verdadera problemática que tenemos en nuestro país. La pregunta es, ¿van a apoyar ustedes la CICI o no la van a apoyar? La inseguridad que está galopante, Carlos, los problemas de salud, la falta de medicina en los hospitales. Carlos. No, permítame. Ya me preocupó, Carlos. La falta, no, es que realmente ya es la casi verdad. me dice que no van a Ahora apoyar yo la le voy a CICI. decir algo, vamos a apoyar la CICI, claro. Tenemos 86 votos entonces. Yo le voy a decir por qué lo vamos a apoyar. Ahí está. Primero, porque el Partido Nacional está en contra de la corrupción. Y la persona que haya cometido en el gobierno anterior cualquier acto de corrupción, bueno, eso es que bueno. pague. Pero bueno. esa es la persona que lo cometió. Pero yo le quiero decir algo, Harry, al pueblo hondureño y a los compañeros que estamos en este set. Pero queremos una CICI independiente. Claro. Que sea dirigida, y esta es nuestra posición como bancada, que sea directamente la ONU la que firme. Y no tenemos que aplaudirle a doña Xiomara, porque fue en este caso a firmar el memorando. Sí fue una promesa de campaña que ustedes hicieron al pueblo hondureño. Es que vamos a aplaudir. Cúmplenle al pueblo, que eso fue lo que le prometieron. Primero, la independencia. Segundo lugar, que los fondos de esta CICI sean completamente externos. ¿Por qué? Porque quieren pagarle a la CICI desde el gobierno. Totalmente, como si decimos no hay en dinero. nuestro pueblo, quien paga la música, quien paga el grupo pide la música, pide la canción. Entonces, no es posible, no es correcto. Sí. Como de igual manera, que se investiguen todos los gobiernos, todos. Totalmente de todos acuerdo. los gobiernos, ¿verdad? Y obviamente que se le dé un acompañamiento a este gobierno y al próximo gobierno. Si realmente queremos combatir la corrupción, hagámoslo. Pero ¿estamos de acuerdo en eso entonces? Permítame. Entonces, otro punto muy importante, que se derogue el pacto de impunidad. Que se derogue el pacto de impunidad. Si usted está de acuerdo que se investiguen todos los gobiernos, deroguemos el pacto de impunidad. Deróguenlo. Bueno, están los 86 votos. Bueno, están escuchando al pueblo hondureño. No, deroguemos el pacto de impunidad y obviamente que ¿cómo se llama? Las cartas de libertad que se le dieron a personas confesas y que estaban pagando en la cárcel, pues obviamente las deroguen también. Entonces, realmente, hablemosle al pueblo hondureño con la verdad. No estemos dando. Pero vamos a tener, ¿no van a poner más condiciones que esas? No, es que no son condiciones, es la realidad. Esa es la realidad que necesita el pueblo hondureño. ¿Qué van a pedir? En realidad queremos combatir, en este caso, la corrupción. Y con el tema de la Corte Suprema de Justicia, nosotros estamos respetando el trabajo de la Junta Interventora, ¿verdad? Estamos esperando que en Junta Dominadora, disculpe, en este caso que mande los 45 hombres y mujeres que ellos han hecho un proceso y que obviamente nosotros como Partido Nacional vamos a escoger, como manda la Constitución, el artículo 311, a escoger los 15 nuevos magistrados y magistradas de la Corte Suprema. Lamentablemente, yo tengo mi duda que lo vayan a aprobar la CICI, la avenida de la CICI. Lamentablemente hemos llegado ya al final del foro de la entrevista. Rápidamente, conclusiones, doctora Suyapa Figueroa. Doctora Suyapa, le escuchamos. Gracias por haber estado con nosotros. Las conclusiones. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en conclusión, nosotros estamos dispuestos como partido a apoyar ese presupuesto siempre y cuando se pongan en consideración, se tomen en consideración las observaciones que hemos hecho y que han sido consultadas con economistas de alto renombre y con instituciones de alto prestigio y que son en beneficio de la población. Creemos que la CICI debe venir sin demoras y sin ningún contrapeso que le haga disminuir su actuar. Por el contrario, debe venir con todos los elementos necesarios para poder hacer una lucha frontal contra la corrupción, y esperamos que el proceso de selección de la Corte Suprema de Justicia sea todo lo transparente y todo lo apegado al bien de la mejora de la justicia en nuestro país. Muchísimas gracias. Y le deseo al pueblo hondureño felices fiestas de Navidad. Sí, gracias también, doctor Marlon Lara. Bueno, decirte que el Partido Liberal está firme en esas demandas que hemos hecho, que es una petición de los alcaldes liberales, un consenso entre el Central Ejecutivo, la bancada liberal y la Asociación de Alcaldes Liberales, y que nos vamos a mantener firmes en que se cumpla con ese 7%. No es ningún chantaje,
es un deber de cumplir con la ley de municipalidades y es una contrapropuesta que nos hizo la Junta Directiva del Congreso a través de su secretario. Que sí hay dinero, como lo hemos comprobado en las arcas, para poder cumplir con ese 0.8% que significa esos 31.000 lempiras, cumplir con esa transferencia. Lo segundo que te quiero decir es que mucha gente me ha preguntado ese famoso bono navideño o bono social o como le quieran llamar. Yo siempre he estado en contra de esas dádivas, eso no prestigia al Congreso, eso desprestigia más bien la imagen de los diputados, y en el Partido Liberal la mayoría de los diputados del Partido Liberal han rechazado ese bono. Los bonos se acostumbran a darlos en las empresas cuando las empresas han cumplido sus objetivos, sus metas, han sido rentables, han tenido más ingresos por su gestión, pero en este Congreso no tenemos ningún argumento para pedir bonos y ni siquiera hemos podido aprobar el presupuesto. Y quiero manifestarte que ese bono fue una petición de la bancada de Libre, de los diputados de Libre. No quiero decir quiénes, pero sí ellos lo han admitido, que fue una petición de esa bancada a la Junta Directiva del Congreso y utilizaron a los demás partidos que han rechazado ese bono, y es una responsabilidad de la bancada de Libre y es una responsabilidad de la Junta Directiva del Congreso aprobar ese bono. En lo particular, considero que no es correcto, que no debe darse porque eso a la gente le molesta. Con esos 100.000 lempiras, lejos de resolver problemas de las comunidades, más bien desprestigiamos más al Congreso Nacional. Abogado Harry Dixon, gracias por habernos acompañado en el foro de la entrevista. No, gracias a usted por la invitación. Nosotros honestamente nos vamos muy preocupados de este programa porque veo que hay posiciones muy cerradas para apoyar un presupuesto que es necesario para el desarrollo del país. Las posiciones y los intereses de los partidos políticos muchas veces se anteponen a los intereses generales de la sociedad hondureña y eso es lamentable. Eso es totalmente lamentable. Ojalá que en el transcurso del día o cuando comience el nuevo año, estos líderes políticos entiendan cuál es su función dentro de la sociedad hondureña y empiezan a aceptar y empiezan a entender que el gobierno, como decía la abogada Suyapa Figueroa, somos todos nosotros y tenemos una gran responsabilidad con la sociedad hondureña. En el tema de la misión internacional sí va a venir, va a ser independiente y va a venir a combatir la corrupción de cualquier persona, de los que estuvieron antes o de los que están hoy. Ojalá que el Partido Nacional, ojalá que el Partido Liberal no asuman las posiciones que hoy están asumiendo en este momento. Quiero aclarar también para que en el tema del subsidio de los 100.000 lempiras su servidor no los tomó, y con esto no quiero decir que los demás compañeros sean corruptos, ni quiero decir tampoco que los demás compañeros no lo van a liquidar ni lo van a hacer llegar a las comunidades. Pero simplemente por esto, por este tipo de comentarios, por ese tipo de descalificaciones, uno dice, mejor no, que mi nombre no aparezca en esos listados, porque al final la gente no entiende si ayudó o no ayudó, la gente lo que entiende es lo que se transmite en los medios de comunicación, que el diputado o diputada se robó ese dinero. 100.000 lempiras no valen la imagen de ningún compañero o compañera. En el Partido Nacional habían diputados que manejaban más de 100 millones de lempiras y por eso nadie dijo nada ni les hizo absolutamente nada. Pero los de Libre nos tienen con una lupa. Yo honestamente no estoy de acuerdo con esto, tampoco estoy de acuerdo con estos subsidios. Yo creo que el diputado, si al diputado le quieren ayudar en su comunidad, que le digan al ministro del FIS o del CID que le vaya a construir la carretera, que le vaya a construir la escuela, porque al final lo que hacemos es exponer, desprestigiar a los diputados, que ya muy desprestigiado está la figura del diputado, creo que es la figura más golpeada. Totalmente. Es la figura en todo más... el mundo, y no es justo. En todo el mundo, no solo en Honduras. Gracias, Ledesma. Gracias. Así de despedirnos esta mañana. Agradecerle a usted por la oportunidad, a los compañeros, al pueblo hondureño que nos vio y nos escuchó esta mañana. Sobre todo manifestar sobre el tema del bono, que de igual manera nosotros como bancada del Partido Nacional, desde un inicio, desde cuando se reformuló el presupuesto, que iban esos 200 millones de lempiras al Congreso Nacional, que iba exclusivamente para el fondo departamental y todos los subsidios o bonos, como le quieran llamar, nosotros hicimos un planteamiento
que eso primero se reglamentara y después que no vinieran los diputados. Comparto con el compañero Harry, con el compañero Marlon Lara, que nosotros los diputados tenemos que manejarlo. Pero sí manejarlo por medio de las instituciones o alcaldías, para que al final ellos sean los que liquiden. Y nosotros solo ser simplemente unos gestores de proyectos. Sí. Y sobre todo como bancada del Partido Nacional, manifestar que siempre todo lo que sea beneficio para el pueblo hondureño, cuenten con nuestro respaldo, cuenten con esos 43 votos, el apoyo que queremos de todas las bancadas para que esos 5.000 millones de lempiras en un artículo nuevo vayan en el nuevo presupuesto, para el apoyo de los maestros, como los 5.000 millones de lempiras que sean para el sector salud, que lo saquen de los 17.000 millones que están aprobados en la 449, como decía el amigo Harry, que obviamente la más ya no es confidencial, sino que todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe a qué destino va. Como de igual manera el acompañamiento de las alcaldías y obviamente decirles, no nos oponemos porque queremos estar en contra, nos oponemos porque no han ejecutado el presupuesto, porque solo han ejecutado un 32%, porque tienen el presupuesto más caro de la historia, porque obviamente no le ha dado respuesta al pueblo hondureño a la verdadera problemática. Y con el tema de la CICIG, frontales contra la lucha de la corrupción, obviamente tengan todas las cosas claras, y la Corte Suprema de Justicia, pero sin condiciones. Esperamos que sea lo mejor para el pueblo hondureño y que la justicia realmente prevalezca en nuestro país, y como bancada del Partido Nacional vamos a estar siempre dispuestos a apoyar lo mejor para Honduras. Que Dios bendiga Honduras. Gracias, diputado Ledesma, y gracias por supuesto a la población hondureña que ha estado con nosotros en el foro, la entrevista de Canal 11. Que tengan un muy buen día.